Muy buenos días, hermanos y hermanas, y todas aquellas personas también que nos pueden observar el día de hoy. Y estamos muy agradecidos un día más con nuestro Dios, con nuestro Padre, por lo bueno que ha sido con nosotros hasta el momento. Nos hemos visto derramados de la gracia de nuestro Dios, del amor y la misericordia de nuestro Padre. Y en esta mañana queremos adorarlo, queremos agradecerle por lo bueno que Él ha sido, por el amor que Él nos derrama día a día. Y hoy queremos cantarle una vez más, y hacer una alabanza digna a su gloria, a su honor y a su honra. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad.
postrado ante ti, en la casa de Dios, en donde está mi paz, en donde está mi casa es el cielo. Un día viviré en tus atrios, me encontrarás postrado a tus pies. Escóndeme en la sombra de tus alas, ahí estaré. Yo siempre necesito tu amor, te busco solo a ti. Sé que escuchas mi clamor, y oraciones de mi ser. En tu presencia quiero vivir, postrado ante ti, en la casa de Dios, en donde está mi paz, en donde está mi casa es el cielo. Un día viviré en tus atrios, me encontrarás postrado a tus pies. Escóndeme en la sombra de tus alas, ahí estaré. En tu presencia quiero vivir, postrado ante ti, en la casa de Dios, en donde está mi paz, en donde está mi casa es el cielo. Un día viviré en tus atrios, me encontrarás postrado a tus pies. Escóndeme en la sombra de tus alas, ahí estaré. Buenos días, hermanos, familia, amigos. Nuevamente, un domingo más que tenemos la oportunidad de estudiar la palabra de Dios. Gracias sean dadas a Dios en el nombre de Cristo el Señor, que seguimos entre los vivos y todavía tenemos la oportunidad de estudiar y cambiar nuestros malos caminos, como siempre nos ha hablado la palabra de Dios, de mejorar. Porque si Dios nos saca de esta pandemia y somos los sobrevivientes de este virus, lo menos que podemos hacer es consagrarnos mucho más a Él y servirle. Como los primogénitos, dice, ahora le pertenecemos a Él. Así que es muy importante que aprovechemos bien este tiempo y estemos tranquilos, que la redención viene. El Señor está en control de todo y lo que Él hace, lo hace bien. He hablado con algunos que me dicen, ha sido una bendición tremenda esta pandemia. Para mí ha sido una bendición tremenda. Para algunos también, pero no para todos.
Depende uno con la óptica que esté mirando las cosas, pero si uno mira esto desde el punto de vista de Dios, decimos, esto está bien y lo necesitamos y nos está haciendo bien. Nos cuesta hacer los cambios, pero tenemos que hacerlos y acostumbrarnos y a la final terminaremos una vida normal. Pero por ahora esperemos y sigamos confiando en el Altísimo. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos a usted en esta mañana con gratitud en nuestro corazón por todas las cosas buenas que recibimos de usted, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, dice Santiago 1:17. Todo es bueno lo que viene de arriba, y de arriba lo hemos recibido todo, el alimento, el vestido, la salud, la protección, la casa donde vivimos, el arriendo para pagar los que no tienen casa propia. Todo lo recibimos de arriba. Señor, gracias porque usted está pendiente de todos y cada uno de nosotros, y nosotros siendo malos. Sabemos hacer cosas buenas con los hermanos, con los hijos y todo, y estar pendientes de los más necesitados. ¿Cuánto más usted, que es el único bueno? Así que muchas gracias, Padre, y pidiendo siempre por los que ya están en hospitales, Señor, porque los hospitales están llenos. Nuevamente esto sigue adelante y no se detiene. Y pedimos por los que están luchando, Señor, por poder respirar y hacer lo que nosotros aquí podemos hacer inconscientemente, y por eso no agradecemos, porque si usted nos cobrara el aire, el oxígeno que respiramos, ¿con qué le pagaríamos, Señor? Pero gracias por las cosas hermosas que hace con nosotros. Y pidiendo, Padre, que el Espíritu Santo sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda verdad. Pidiendo estos favores por los méritos de Cristo, el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 18. Venimos hablando de la iglesia despierta, creyentes que están con los ojos bien abiertos en la lucha, como están hoy los médicos al frente de batalla, es lo que dicen acá. Los médicos y enfermeras, los que luchan, la policía, el ejército, todos estos están en el frente de batalla, y así encontramos hombres que son creyentes verdaderos, iglesias despiertas, aprovechando todas las oportunidades que se presentan. Y muchas veces luchando solo y con toda así la protección de Dios. En el capítulo 18, vamos a leer desde el versículo 4. Hablamos del apóstol Pablo: y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiendo sus vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Así que es el único hombre que dijo estas palabras. Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Ustedes serán los responsables. Yo limpio, me voy de aquí. En una ocasión, en un grupo, me hicieron la pregunta. Una hermana me dijo, el pastor dice que cuando uno le testifica a una persona y no toma ninguna decisión por Jesucristo, entonces sacuda sus pies y la sangre sea sobre ellos y todo. Y me hizo esa pregunta y yo nunca había pensado en ella. Y le dije, el próximo viernes, porque creo que fue en el grupo de los viernes, el próximo yo le traigo la respuesta acá. Pero esto es tremendo. Se necesita una autoridad tremenda para poder hablar esto. Entonces me puse a buscar y dije, a ver, el hombre que la dijo, aquí en el capítulo 14 de Hechos, ya él había tenido
problemas con los judíos y con toda esta gente. En el capítulo 13 dice, versículo 44, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces era una oposición tremenda, pero de todos modos Pablo seguía predicando el Evangelio. Dice en el versículo 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Cuando los gentiles oyeron estas noticias, se regocijaron. Ellos sí querían esto. Y llegamos acá al capítulo 18, donde yo veo y me parece, hay que ver hasta el versículo 20, si todavía siguen hablando primeramente a los judíos. Se les habló primeramente a ellos, en hebreo habla, pero por cuanto la palabra no iba acompañada de fe ni nada de esto, y la desecharon. La desecharon por incrédulos. Entonces se agotaron todos los recursos, pero está hablando un hombre que ha predicado primeramente a los judíos y los ha saturado con la palabra de Dios, y llegan acá y se le oponen, blasfeman, contradicen y todo. Entonces es una lucha tremenda la que tiene este hombre, pero sigue adelante. Hasta que dijo, vuestra sangre sea sobre vuestras propias cabezas. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Eso se necesita, como les dije, mucha autoridad para hablar esto. Entonces, cuando me hicieron la pregunta, dije, el que dijo esto fue un hombre que no escatimó nada para predicar la palabra de Dios. Y en Romanos capítulo 15, vamos a leer desde el versículo 17, lo que dice el mismo apóstol Pablo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Está hablando de palabra y obras. Está hablando de integridad. Lo mismo es lo que habla que lo que hace. El 19 dice, con potencia de señales y prodigios del poder del Espíritu de Dios. Con potencia de señales y prodigios. Este hombre lo utilizó Dios grandemente. Fue un hombre que sanó enfermos, fue un hombre que resucitó personas, expulsó demonios, hizo muchas señales. Y tenía un testimonio tremendo, palabras y obras, y seguía adelante. Y dice el versículo 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Alguien que dice eso es porque ya no tiene territorio, como él va a decir aquí más adelante. Bueno, los que cogieron y aprovecharon la palabra, benditos sean, pero los que no, la sangre sea sobre sus propias cabezas, ellos morirán por su pecado. Es tremendo esto. Entonces, habla que Jerusalén, Ilírico y los alrededores, todo lo ha llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me forcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Versículo 23, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace tiempo, desde hace mucho,
muchos años ir a vosotros, etcétera, etcétera. Pero no teniendo más campo, ya yo no tengo más dónde predicar. Así que los que recibieron la palabra, los que le creyeron el mensaje de Jesucristo, bienaventurados, pero los que no, ustedes serán responsables de su mismo, de la decisión que tomaron, de irse en contra del Evangelio. Entonces dijo, su sangre sea sobre sus propias cabezas. Sacudió sus sandalias, sacuden su ropa, y eso quedaría ahí como testimonio. Pero como les digo, eso no es que una persona sale un día y le habló a alguien y a veces ni siquiera sabemos hablarle del Evangelio a la gente. No tenemos ni la sabiduría para hablar eso, no tenemos tino. A mí me dijo una vez alguien, me escuchó 1 o 2 veces en la liga, un ingeniero, y lo invité a la iglesia. Me dijo, no, dejemos así. Usted es un hombre que tiene carisma, habla y yo lo entiendo y todo lo demás, pero ¿de qué me sirve si nadie me hace caso? Pero a veces ni eso tenemos, ni sabemos acercarnos a una persona, no tenemos un método de acercamiento ni nada. Y si le hablamos a uno y no hizo lo que nosotros le pedimos, que se entregue o esto, entonces un pastor le decía, sacudan sus pies y vénganse. Eso no se puede hacer. Yo le decía, hermano, eso no se puede hacer. Esto es muy delicado. Pablo fue el único que habló esto, y Jesucristo le dio esa orden a los que mandó a predicar. Miremos un momentico en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Leamos desde el versículo 5. Aquí están los nombres de los 12 apóstoles, pero en el versículo 5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Versículo 11. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entres, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Así, saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Él dice, si no reciben el mensaje y la palabra ni nada de esto, sacudid el polvo de vuestros pies, y eso es como decir, la sangre sea sobre sus propias cabezas. Eso les dijo el Señor que hicieran. Pablo lo dijo. Pero decíamos, ¿cuándo dijeron esto? Si usted le presta atención, en el versículo 8 dijo el Señor, sanad enfermos. Si yo soy un hombre enviado por Dios y hago todas estas señales, estoy predicando el Evangelio y sano enfermos, y la gente ve que los enfermos son sanados, como lo hizo el apóstol Pablo. Limpiad leprosos.
sanidades, resucitad muertos. Entonces estamos viendo ya 3 cosas que ellos hicieran allá. Pablo hizo esto, resucitar a uno llamado Eutico. Echad fuera demonios, eso hizo Pablo. Yo lo veo acá en el capítulo 16 de Hechos, donde estudiamos la semana pasada. Expulsó un espíritu de adivinación. Así que el apóstol Pablo hizo estas señales de apóstol también. Entonces, cuando el Señor dice, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, no cobren nada por lo que están haciendo y prediquen que el reino de los cielos se ha acercado. Si una persona, o un pueblo, o una ciudad, ven todas estas cosas que estos hombres hicieron, les predican el Evangelio y todavía rechazan, entonces, ¿qué más necesitan hacer? No vamos a crucificar otra vez a Jesucristo. Entonces el Señor diría, si ustedes hacen esas 4 señales, sanan enfermos, limpian leprosos, expulsan demonios, resucitan muertos, predican el Evangelio, cobran gratis, y si todavía la gente no cree, ni toman una decisión por Jesucristo, entonces sacudan las sandalias, el polvo de sus pies, y sacudan sus vestidos, y la sangre será sobre ella. Pero ven cómo se agotan todos los recursos para poder decir esa palabra. Esto es tremendo. Para que alguien mande y diga, si de primerazo a usted no lo atendieron y ninguno tomó una decisión por Jesucristo, sacudan los pies. Olvidémonos de eso. Eso es condenándolo prácticamente. Es echándole ya la maldición. Es condenando a una persona. Entonces las cosas no son así. El Señor sí les dijo primero, hagan todas estas cosas. Ellos tienen que ver. Y si no es por lo que oyen, por lo que ven, pero las evidencias las tienen ahí. Y no hay más que hacer. Si con eso la gente no se convierte, entonces sacudan sus sandalias y dejen el polvo en esa ciudad. Y más tolerable será en el día del juicio para Sodoma y Gomorra que para esas ciudades o las personas que rechacen a Jesucristo. Pablo, hablando aquí en Romanos 15, dice, él con palabras y obras y con señales poderosas que Dios hacía a través de él, con señales y milagros y prodigios y todas estas cosas que Dios hacía para autenticar la palabra de ellos, y la gente veía y creía. Pero si a pesar de todo, aunque el apóstol Pablo hizo muchas cosas, sobre las serpientes pondrán sus manos, les picarán y no pasará nada. En Hechos 27, por ahí, al salir ya pasó el naufragio, cogió unas ramas, una víbora se le agarró de un dedo, sacudió la mano, le picó ahí y se quemaría el animal, pero los nativos esperaban que este hombre cayera, se hinchara y cayera muerto, y no pasó nada. Estos hombres tenían un poder tremendo, el poder del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, y predicaron y llenaron todo el mundo conocido. Entonces, ahora sí, no nos queda más territorio. Los que aprovecharon, benditos sean, y los demás, la sangre sea sobre sus propias cabezas. Pero no vamos a perder más tiempo aquí, diría el apóstol Pablo. Volvemos a Hechos capítulo 18, por favor. El versículo 6 nuevamente, pero oponiéndose y blasfemando. Era una oposición tremenda, es decir, no daban ningún signo de arrepentimiento ni nada, sino oponiéndose. Entonces les dice Pablo, no quiero perder más tiempo con ustedes. La palabra se les ha predicado, les he dado testimonio a los judíos de que Jesús verdaderamente es el Cristo, el Hijo de Dios. Y si no quieren creer, entonces es tremendo lo que él dice, vuestra sangre sea sobre vuestras propias cabezas, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Poder uno decir,
limpio o inocente soy yo de la sangre de ustedes, porque yo les anuncié. Pero cuando se han agotado todos los recursos, pero llegar cualquier pelagato a hablarle a alguien, y si no hizo lo que él dijo, entonces lo maldecimos. Entendemos eso, que esto solo Pablo lo dijo, y yo le sigo las huellas y digo, era un hombre que tenía toda autoridad para hablar eso. Y el Señor le dijo a los discípulos, primero hagan estas cosas y muéstrenle todo. Son las evidencias de que verdaderamente Jesucristo era el Mesías. Ese era el propósito de los milagros. Autenticar que Él era el Mesías. Y si con eso y la predicación del Evangelio y dándoles todo esto gratis, porque de gracia recibieron, den de gracia también. Entonces, si no creen en eso, sacudan sus ropas. No traigan ni el polvo de esa ciudad, pero es porque ya no hay más que hacer. Pero si con esto que vieron, aquello que vieron, lo otro que vieron, muerto vivo otra vez, y ni con eso toman una decisión por Jesucristo, entonces no pierdan más tiempo, sacudan sus sandalias y váyanse. Y lo mismo dijo Pablo, hasta aquí yo llego. Yo limpio de la sangre de ustedes, y se necesita mucha autoridad, como les digo, para poder uno hablar esa palabra y decir limpio. A todos les he hablado la palabra. Limpio estoy de la sangre de ustedes. Ustedes mismos cogieron ese camino y sufrirán las consecuencias. Dice en el versículo 7, estamos en Hechos capítulo 18, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Crispo, el principal de la sinagoga, digamos el pastor de allí, oyó y creyó. Y dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados, porque la fe viene por el oír. Creían y eran bautizados. Este es el proceso: oír la palabra, creer la palabra y obedecer la palabra. Dice acá en versículo 9, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Esto le daría a Pablo una tranquilidad tremenda. Le aparece el Señor en visión y le dice, Pablo, no temas, sino habla y no calles. Dios no le reprochó lo que él había hablado acá. Que la sangre sea sobre vuestras propias cabezas, y yo limpio de vuestra sangre me voy a los gentiles. El Señor estaba ahí oyendo, y el Señor era el que les ponía palabra, y ellos hablaban lo que venía de Dios, porque era el Espíritu Santo el que hablaba a través de ellos. Pero qué bueno que le aparezca al Señor y le diga, Pablo, no tengas miedo. Habla y no calles. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros. No nos pide más el Señor. Hable solamente. Es decir, dirá el Señor, mi boca es la tuya, mis pies son los tuyos para ir y moverme, mis manos son las manos tuyas. Y dame tu corazón, porque eso es lo que pide el Señor. No pide cabeza, ni pies, ni manos. El corazón. Pero Pablo le dice, habla y no calles. Eso es lo que necesito que tú hagas. Sigue hablando, que el Espíritu Santo sigue confirmando esa palabra. Llega el versículo 10, dice, sigue hablando el Señor y dice, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Mire cómo Dios estaba con este hombre. Habla y no calles, y no temas, porque yo estoy contigo. Nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. ¿Y cuánto lo protegió Dios?
porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, así que necesito que tú hables y no calles. Y habló y todo lo fue llenando de la palabra de Dios. Y mire, son una o dos personas que siempre salían y ponían en jaque a un pueblo o una ciudad. Eran hombres tremendos, una iglesia que se mueve, una iglesia que evangeliza, una iglesia comprometida con el mensaje de la palabra de Dios. El 11 dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. 1 año, a pesar de la oposición y todo, quédese 1 año. Aquí hay mucho pueblo todavía, Pablo, no se vaya todavía, siga predicando. Qué bueno es eso, porque muchas veces nosotros abandonamos el lugar donde Dios nos ha colocado. Y es bueno que permanezcamos donde Dios está, donde Dios nos ha dejado. Yo estuve tentado muchas veces a salir de la congregación donde he estado ya un poco de años. No hay fruto, no hay resultado, no hay nada. Yo puedo hacer más en otra iglesia con los niños, en la escuela dominical, alguna cosa. Yo no. Y seguí quedándome. Y una vez llegó un hombre, un joven, creyente bautizado allá, que se fue y apareció como a los 15 años. Y cuando lo vi, yo me timbré y dije, y después del culto le pregunté, él se llama Daniel, Daniel, ¿cómo así te vienes después de tantos años y apareces acá? ¿No te pasó por la mente que ya esto no existiera? Dijo, no. Y dije, ¿y qué tal si yo me voy? ¿Y qué tal si cerramos o hacemos algo aquí? Alguien viene buscando del Señor a los tiempos, a los años. Entonces, hay mucho pueblo, dice el Señor. No se vayan, aquí yo tengo mucho pueblo. En el versículo 12 y 13 y terminamos, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Versículo 13, y haciendo diciendo, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Ya no veo mucho acá, pero a honrar a Dios contra la ley. Bueno, empiezan acusaciones. Y eso es normal. Y yo hablo de cosas que no sé. Porque nunca he sido perseguido, nunca nadie se me ha opuesto a contradecir lo que yo digo. Y tampoco me han acusado de que yo estoy predicando cosas. Bueno, eso sí me han acusado de que yo predico una salvación por obras y no por gracia. Y no es así. El Señor, de quien soy y a quien sirvo, Él es el que puede dar testimonio de mí, que voy por la gracia y soy un hombre de la gracia y predico esa gracia y hablo lo que dice, trato de hablar lo que dice la Escritura y de obedecerle a aquel que dijo ser la verdad y murió por mí. Ese es todo mi propósito. Pero estos hombres son muy diferentes a lo que vemos ahora. Yo les decía una vez y terminé y no supe la respuesta que dieron ustedes, pero si ellos regresaran en este tiempo, los apóstoles, y todos los mártires que han habido en este tiempo, y regresaran para ver qué pasó, si valió la pena todo el sacrificio que ellos hicieron, todo lo que sufrieron, si valió la pena, ¿y qué encontrarían hoy? ¿Y qué dirían? ¿Y qué dirá el Señor Jesucristo cuando se fue de aquí? Dice, ¿será que cuando el Hijo del Hombre regrese hallará fe en esta tierra? Él se fue con esa duda en Lucas 18:8. Hermanos, no sé qué dirían de nosotros y qué nos dirá el Señor cuando Él nos llame. Pero no sé, todo llega hasta ahí. Nos animamos y nos motivamos viendo esto y uno dice, yo quiero eso. Dispuesto como esta gente a pagar el precio de lo que sea, pero por la verdad. Bien, hermanos, nos despedimos con la bendición de siempre en esta mañana. Dice las Sagradas Escrituras en Números capítulo 6, versículo 22 al 27.
Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6 dice, oren, pidan por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Si eso trae bendición y prosperidad, yo siempre estoy bendiciendo y amo a Jerusalén. Bendecimos a aquellos países, esas naciones donde alguno de nuestros familiares se encuentra. En mi caso, Colombia. Bendecimos al Ecuador, un país bendito, un país bendecido donde Dios nos tiene. Y bendecimos a la nación de Israel, el pueblo de Dios, la niña de sus ojos. En el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Y el pueblo de Dios dijo, amén.